Le bendecimos una vez más en este día, amados. El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro, como le decía. Y yo quiero que usted preste atención 40 minutos, 40, 50, una hora, lo que Dios permita que hagamos por estos medios. Hay un tema que yo he venido desarrollando antes de ahora, hace casi 2 años más, diría, más de 2 años. El Señor me dio un tema que se llama los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo. Yo estaba acostado y me sacudió un fuerte pensamiento y me dijo el Espíritu Santo a mi mente, los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo. Digo, ¿qué? Digo, wow, y este pensamiento es muy fuerte. Pero sentí que me sacudió. Abrí mis ojos porque no estaba durmiendo y lo que estaba era como recostado. Y cuando esto me ocurre, amado, sucedió algo impresionante. Yo me senté, fui entendido, no desaproveché la oportunidad. Digo, wow, algo me dijo, escribe. Y comencé a escribir. Y en ese momento escribí, el Espíritu Santo me dictó. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga, Domingo, Reino Unido. Dios te bendiga, hermano. Glory be to God. Entonces, dijo, escribe. Me dijo, los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo. Y comencé a escribir. Llegué hasta 21, 22 niveles. Le decía en la intervención anterior, escuché a alguien por las redes sociales, un maestro de acá de la República Dominicana, decir que según el pensamiento judío, la profecía tiene unos niveles. Esos niveles están conectados a cantidades de información que usted debe procurar ir descubriendo según la asignación propia que Dios le puso, el diseño. Hay niveles de altura, hay niveles de anchura, hay niveles de longitud, hay niveles de profundidad que el Señor nos asigna a cada uno de manera particular y de manera colectiva todo como cuerpo para poder desempeñar la labor y ser efectivo y instruir, guiar, transferir, ayudar, enseñar, exhortar, aconsejar por el poder del Espíritu Santo. Y le hablaba los otros días sobre una meditación que les envié, hablaba de los 7 espíritus de Dios, los 7 candeleros de oro. Y le hablaba de esa revelación que pocos entienden. Y decíamos que dentro de esos 7 candeleros son 7 manifestaciones que hay, capacidades o cualidades o virtudes que el Espíritu Santo trae a nuestra vida y nos ayuda a entender y a practicar para que podamos ser efectivos en el ejercicio del don, el don natural y del don sobrenatural. Hablábamos de las armaduras espirituales como requisitos indispensables para nosotros poder operar en el don primario. Diríamos el ministerio per se. En términos generales, el ministerio. No estamos hablando del don o las herramientas que son las que adornan el don primario. Por ejemplo, usted es pastor, usted tiene que entender que usted tiene dones sobrenaturales colocados en ese ministerio, en ese don primario, para que usted pueda operar y ser efectivo para edificar el cuerpo de Cristo. Han sido colocados, según 1 Corintios, capítulo 12, verso 28, de esa manera. Ese es el diseño de Dios y es inalterable. Habla de revelaciones extraordinarias otorgadas a unos ministros llamados apóstoles, a otro profeta, maestros, pastores, evangelistas, etc. Ese es el diseño, es inalterable. 5 ministerios pilares para la iglesia, para que nos edifiquemos unos a otros en cuanto a lo que es la administración de la multiforme gracia de Dios, según dice el apóstol Pedro en su primera o segunda carta, en su capítulo 4. Entonces, 21 niveles de la palabra de Dios, 21 niveles, los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo. Anoté 21 como 22. Y yo, wow. Entonces el hermano decía que según el pensamiento judío, la profecía tiene niveles, y esos niveles, dentro de esos niveles hay un gran número de niveles de la profecía. Y él decía que según ellos tienen 70 niveles.
La palabra profética fluye a través de 70 niveles, según ellos. No lo estoy afirmando yo. Ahora, yo estoy recibiendo hace mucho. Y el Padre me ha dicho, te voy a seguir dando lo que falta. Gloria a Dios. Yo recibí 21. Están posteados en el canal de YouTube. Dice, niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Respetamos los derechos de autor. No andamos copiando mensajes ajenos. Sí, tomamos algunos de los pensamientos de algunos hermanos teólogos y ministros que Dios ha levantado y que dejaron algo escrito a través de los mecanismos electrónicos, Google, etc. Encontré una revista hace años que el Padre me dirigió hacia ella y para mí fue una joya, una perla preciosa. Y tomé como referencia esa revista mencionando el nombre de los hermanos porque yo sé lo que significa plagiar. Cuando tú reconoces el nombre, el derecho de autor, tú no estás plagiando. Tú estás honrando a quien honra merece. No como hacen muchos que se roban las ideas, se roban el bosquejo completo, el material completo, y lo dan a conocer como propio y no honran ni mencionan al autor. Eso es una falta grave. Se puede robar aún intelectualmente. Y eso es pasible de demandas, jurídicamente hablando, en lo natural, pero también en lo sobrenatural o en lo espiritual, también hay sanciones. Y debemos honrar a quien honra merece. El que no honra a quien honra merece, pues no conoce lo que es el principio de la justicia divina y no puede ser honrado. Porque obviamente usted es un ingrato. Quien no honra a quien honra merece se constituye en un ingrato. Gloria a Dios, muy fuerte eso, ¿verdad? Revelación de alto nivel. Entonces, Redime, se llama la revista, Redime, Escuela Profética Redime. La estoy tomando como referencia para así seguir edificando la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Entonces, decía el hermano que 70 niveles de la profecía. Wow. Digo, pero señores, obviamente tú hay que conocerlo, porque hay tantos hermanitos que siguen a personas que no aterrizan, como dijo alguien, un grupo de gallos locos diciendo así dice Jehová. Y cometen tantas fallas, dan tantas notas discordantes y no aterrizan. Y hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Pero hay otros que le siguen el jueguito a estas personas que profetizan, o hermanos que profetizan, o profetas de Dios, porque obviamente son ministros del Señor, son profetas. E incluso muchos de ellos pastores que tienen una duplicidad de ministerio. Pero ellos no entienden lo que es la profecía. Y la profecía debe ser analizada. Jesús dijo, escudriñen, investiguen las Sagradas Escrituras, porque en ella os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Entre esos testimonios está el espíritu de profecía. Está la forma en la como Dios se expresa. Esos niveles de profecía está lo que se llama la voz de Dios. Y dentro de esos temas de la voz de Dios, voy a desarrollar uno muy pronto y le voy a pedir a Dios que me diga, a describir y a descubrir de manera taxativa los niveles de impartición de la voz de Dios en cuanto a la agudización se refiere. Agudización de los niveles de la voz de Dios dentro de vuestro interior. ¿Usted sabía que hay niveles de agudización de la voz de Dios de manera particular y diferenciado, conectado a los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo? Eso es otro tema. Lo voy a repetir. Hermana María, por favor, mutéme el micrófono, porque estamos en el aire y me hace ruidos. Te bendigo, hermano. Entonces, los niveles de la voz de Dios, los niveles de frecuencia. Ahora sí, vamos. Niveles de frecuencia de la voz de Dios por el Espíritu Santo. No es un tema. Yo tengo que desarrollar ese tema. No me dirá. Niveles de frecuencia o de agudización de la voz de Dios por el Espíritu Santo. Es por eso que usted que ve ahí, hermanos, que escuchan la voz de Dios en un nivel con otras características, con otras características y con otras dimensiones. Y si esa es la voz de Dios, sí. En los niveles de impartición de la frecuencia del sonido de la voz de Dios en la vida de cada hijo, hay niveles. Esos niveles están conectados a niveles de conocimiento, niveles de comprensión, niveles de discernimiento.
Gloria a Dios. Hay unos méritos que están conectados a los niveles de sacrificio desde el ejercicio de la búsqueda del conocimiento. Si usted no se capacita para saber usar el don, I'm sorry, yo puedo activarlo 1000 veces a usted. Yo puedo avivarlo hoy. Pero si usted no pone atención a lo que el Padre le está diciendo cuando le dice, mire el libro ahí, léelo para que aprendas a usar el don de interpretación de sueños, no se evita que usted no va a poder usar el don, no va a poder ser efectivo. Los dones obviamente hay que ejercitarlo, hay que afinarlo, como yo digo. Usted toma un instrumento musical como una guitarra o cualquier otro instrumento de cuerda, y si usted no aprende a conocer cada uno de los nombres de las cuerdas, los nombres de las posiciones de cómo se tocan los tonos, las notas musicales, y conocer su nombre y cómo organizarla de manera sistemática para que pueda eso ser combinado con palabras. Entonces, no me venga usted diciendo que usted conoce el significado. Cuando yo empecé a tocar las cuerdas en algún principio, lo que un músico profesional me escuchó, me dijo, Varón, yo quiero que tú toques conmigo. Yo voy a empezar a viajar para los Estados Unidos, te podemos conseguir visa y tú vas a ser parte del equipo. Digo, hermano, el único problema es que yo soy cristiano. Me sale, pero lo que tú sabes, hay personas que han tratado de ejercitar eso, de buscar explotar ese potencial, ese talento, y duran 8 y 10 años y nunca aprenden eso que tú sabes. ¡Wow! ¿Cómo tú aprendiste? Digo, no, varón, haciendo un ejercicio de la búsqueda del conocimiento y leyendo y descargando tutoriales. Hay que poner interés, hay que poner entrega, es necesario tener determinación, anhelar es lo primero que usted debe tener en su corazón, anhelar, buscar el conocimiento, desearlo para que pueda ejercer el don. Si no lo anhela, si no lo valora, si no lo ejercita, si no lo mantiene, se apaga, se muere y se cae. Los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo están conectados a los niveles de la agudización, a los niveles de frecuencia de la voz de Dios en cada uno de nosotros. Eso se llama aprender de guerra espiritual. Le hablé de los fundamentos de la guerra espiritual. Hay unos hermanos diciéndome, me quedé con el sabor, yo quiero el nivel 2. Lo voy a traer. Gloria a Dios. Entonces, 70 niveles, de esos 70 niveles dice, y apunta de que el penúltimo, o sea, el que está antes del último nivel, el más alto, él dice que el penúltimo nivel de los niveles proféticos, de la profecía, valga la redundancia, es la profecía. La profecía, Pablo dice, anhelen, procuren los dones más excelentes. Y menciona más adelante el amor como preeminencia para poder conectarse de manera efectiva con el don, puesto que si el don no tiene la esencia, no edificará a nadie, más bien destruirá. Podrás ser usado por Dios en algún momento por medio del espíritu de profecía, que es el ambiente y la atmósfera que se manifiesta y puede ser usado cualquiera. Más sin embargo puede ser usado como un puente y perderte, porque eres reprobado. Dios respalda su palabra, no a ti, cuando estás en desobediencia. Por eso que debemos enfocarnos más en la salvación, como en algún momento le dijeron los discípulos, wow, fuimos a echar fuera demonios, veíamos como caían del cielo como un rayo y se sujetaban, maestro. Él dijo, hey, aguanten, estoy parafraseando. No se regocijen porque los demonios se sujetan a ustedes, más bien regocíjense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro primer enfoque no es en el poder de Dios que nos haya sido otorgado para echar fuera demonios, ni hacer milagros, ni maravillas, ni prodigios, sino en que nuestra salvación tiene un precio y Jesucristo fue quien la pagó. El poder fue otorgado a Él y los méritos son de Él. Nosotros somos honrados en función de cómo nosotros honramos al Hijo. Porque cuando Dios te mira, Él no te mira a ti, Él mira al Hijo mayor. Él mira al unigénito que murió y resucitó al tercer día para darte vida a ti y a mí. El espíritu de adopción, el espíritu de Cristo es el que mora en nuestro interior y por medio de ese espíritu tenemos conexión directa con el Padre y Él es el sumo sacerdote que está ante el trono celestial, en los atrios celestiales, continuamente ofreciendo sacrificio. Llegará un momento donde no habrá sacrificio más por los pecados tuyos y los míos y se cerrará la cortina
Y Jesucristo vendrá ya a hacer un rescate a todos. De hecho, puedo argumentar y decir que hay muchos por lo cuales ya no hay más sacrificios, sino que están bajo un juicio eterno. Son reos de juicio eterno. Y les anuncié el tema de los perdidos. Los juicios los hijos de perdición. Hay gente que están perdidos dentro de la iglesia y le han sido dictada, promulgada sentencia definitiva de condenación, igual que a Satanás, y son reos de juicio eterno. Y eso se comprueba cuando el apóstol Pablo dice a los hebreos: quien tuviese por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tuviera en poco la palabra de Dios, no queda más remisión por los pecados. Es decir, incluso se le retira el derecho, el privilegio, la gracia, la misericordia. Y incluso queda anulado eso, de que se arrepiente. Una gente que provoca a Dios, que tiene 20, 30 años, reincidiendo. ¿Usted cree que Dios va a ser indiferente a eso cuando está pisoteando? Ya me caigo y ya me levanto, y 30 años es lo mismo, y Dios dándole oportunidad. Llega un día donde dice: mira, aquí no entrarás. Sentencia definitiva. Sentencia irrevocable. Como está Satanás, reo de juicio eterno, hijo de perdición. Habrá muchos que estarán dentro del paquete que la Biblia dice, la arena del mal. Serán muchos los perdidos. Y están condenados y están aquí. Mucha gente cree que el juicio será luego de que venga y todo este sistema de cosas desaparezca. No, el juicio es aquí, se está efectuando aquí, mientras se tiene conciencia del pecado. Gloria a Dios. Quise hacerle esta introducción porque todo esto está conectado con el tema que le vamos a tratar hoy. Entonces, los niveles de profecía, los niveles de la profecía. El penúltimo es la profecía. Profecía. Dentro de la profecía hay un nivel que se llama voz. Voz de Dios. Y dije que voz de Dios tiene niveles. Pero hay un nivel de voz de Dios, que es voz audible. Voz audible. No es todo el mundo. Voz audible es una dimensión que cuando tú la escuchas, tú caes por tierra. El nivel de la frecuencia más alto. Puedo conectarlo a lo que le sucedió a Moisés. Moisés en algún momento le dice a Dios: muéstrame tu gloria, quiero verte. Estaba hablando, puedo yo decir que quizás, puedo decir que él estaba hablando de ver a Dios frente a frente. Dice: mira, muchacho, no hay ningún hombre que me pueda ver a mí frente a frente y viva para contarlo. Yo voy a manifestar mis dimensiones espirituales y solamente te dejaré ver la espalda, pero no verá mi rostro, y pasaré de delante de ti. Escóndete detrás de aquella peña. Algunos se atreven a decir que eso tiene un sentido figurativo, una tipología de Cristo, porque cuando el Señor le dice a Moisés: te dejaré ver mi espalda, se estaba refiriendo al Mesías. En la espalda del Mesías fueron colgados el precio de los 66 latigazos, el sacrificio. Como quien dice: tú me verás, tú verás mi gloria, pero no por los méritos tuyos, sino por los méritos del Mesías, quien es, a quien yo he constituido como el rescatista primigenio, aquel que viene a ofrecer el sacrificio para rescatarlo a todos ustedes. Por tanto, te dejaré ver mi gloria en función del sacrificio que Jesucristo llevó en sus hombros por ustedes. Y dice que Dios se le reveló a Moisés. Dios se le reveló a Moisés. Dice que cuando subió al monte a clamar, a orar, pudo bajar del monte con una gloria extrema, tanto así que tuvo que ponerse un manto, como hacen a ustedes las mujeres cuando se van a casar. Alguien me ayude, ¿cómo se llama? El velo. Dice que se puso un velo para atrapar el rostro, porque obviamente cuando miraba al pueblo de él irradiaba, emanaba una luz que era muy brillante, que el pueblo tenía que decir: espérate, no nos mires. La gloria de Dios estaba sobre Moisés. Esa manifestación de gloria tenía una característica visible, puesto que el Señor iba con ellos en el desierto. De día era columna de nube, de noche columna de fuego. La manifestación visible de la gloria de Dios en Moisés se dejó sentir. La Biblia dice que Dios a Moisés le notificó sus caminos, pero al pueblo sus obras. De manera
que hoy por medio del sacrificio de Cristo, esa manifestación visible de la gloria de Dios, ya no tan solamente visible, la podemos ver. Escasamente a veces se manifiesta a través de algunos donde Él deja ver señales visibles. Los ángeles, la nube de testigos, etcétera, son muchas cosas que Dios nos permite ver. Ya Dios ha transferido el nivel de la manifestación de la gloria, no a través de un tabernáculo hecho de mano de hombre, sino que el tabernáculo de Dios es tú, es tu vida, es tu cuerpo. Por tanto, Dios quiere usar tu vida como el tabernáculo para Él mover su gloria a través de ti. Ya Dios, además de que usa a los ángeles, quiere usarte a ti para que la gloria de Él sea evidente y manifiesta a través de ti. El nivel más alto, voz de Dios. Cara a cara vio Dios a Moisés. Él dijo en algún momento, cuando yo levantar en medio de ti profeta, le hablaré en visión, en sueño, en enigma y en otras tipologías, en otras características. Dice el Señor, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, sino que cara a cara hablaré con él, no por gesticulaciones, no por símbolo, no por figura, no por tipo, no por sombras, sino que cara a cara. ¿Qué era lo que Dios estaba hablando en ese momento con relación a Moisés? Dios lo que estaba diciendo era, mira, el nivel de la manifestación, de los niveles de frecuencia de mi voz, los niveles de gloria que yo voy a depositar en Moisés será un nivel muy superior al de los demás profetas. No tendrán necesidad de estar buscando interpretación de figuras, de sombra, de tipo, de símbolo, sino que yo estaré dentro de él y él tiene una dimensión activada que se llama voz de la frecuencia, el más alto nivel de presión de mi gloria. Entonces, cuando un hombre de Dios habla en esos términos, ya no habla él, sino que es la misma gloria de Dios a través de él hablando. Es por eso que tú lo puedes ver hablando en un lenguaje pasivo y tú crees que Dios me está hablando. De hecho, aquí hay quienes dicen y afirman que esos son niveles donde tú puedes entender a Dios, aun cuando Él está en silencio. Y algunos dicen, Dios nos habla todos los días. Mentira, Dios habla todos los días. Jesús dijo, mis ovejas escucharán mi voz. Tú tienes un hijo, ¿verdad? Tú eres madre, yo estoy hablando con la dama, tienen hijos. Cada vez que usted se levanta, usted se dirige a la habitación de su bebé a ver cómo amaneció, si despertó, si tiene hambre, si tiene sed, si se duchó, si se aseó, si hizo la tarea, si comió, si almorzó, si cenó, y lo vive vigilando, dándole guianza e instrucción permanente. Así mismo Dios lo hace contigo, de manera que Él habla todos los días. Ahora, la respuesta a esa pregunta o a esa diatriba que le estoy lanzando para ponerlos a pensar es, estaremos todos en la condición de escuchar la voz de Dios de manera plena, de manera permanente, de modo tal que lo entendamos para llevar a ese nivel de perfección, de madurez y de conocimiento de su voluntad. No, la Biblia dice que los dones han sido colocados en el cuerpo para que todos lleguemos al nivel de anchura, de altura, del conocimiento y de la plenitud del Hijo de Dios. Aquí a un varón perfecto. La palabra perfecto implica madurez. No es que seamos perfectos en términos absolutos como dioses, no. La perfección absoluta corresponde a Dios, sino que el Padre demanda en nosotros una entrega y una determinación para que lo entendamos y lo comprendamos, porque eso a Él le agrada. Alábese el que se haya de alabar en esto, dice el Señor en el libro profético. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que esto me agrada. Para entender y conocer a Jehová, obviamente tiene que ser por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene niveles diferenciados de frecuencia de su voz, que pueden ser activadas, que pueden ser entendidas. Presta atención a las puertas que el Señor le abre. Aquí una puerta abierta en el cielo. Y el que hablaba conmigo, sube acá y te mostraré lo que sucederá después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice el profeta. Podemos entender los niveles de frecuencia, de manifestación, de discernimiento y de comprensión de la voz de Dios a través de diferentes puertas. Preste atención a los sueños proféticos entonces. ¿Qué significan los sueños proféticos? ¿Cómo opera la profecía a través de los sueños? Préstele atención a los enigmas. Yo siento a Dios. Aleluya. Préstele atención a la voz de Dios a través de diferentes lenguajes y que son diversos. 70 niveles de manifestación. Vamos a seguir descubriendo los otros niveles. Les he mandado libros, les he mandado contenido de las visiones, sueños,
Estamos hablando de la profecía. Vamos a desarrollar ese tema hasta donde Dios nos lo permita desarrollar. Y yo sé que usted saldrá edificado. Hay gente que me están llamando que Dios le está dando experiencias sobrenaturales de encuentro. No estamos hablando de sueños, señores. Ellos me pueden desmentir porque aquí hay gente que así el Padre, así como lo profeticé, le está dejando ver los demonios friend to friend. Y lo que me llama poderosamente la atención es que no están teniendo miedo. Y están utilizando y decodificando la espada que ha sido puesta en sus labios. Han dicho, la sangre de nuestro Señor Jesucristo te reprenda. Les voy a dar ese código. Utilizar ese lenguaje en un momento de persecución, cuando el enemigo te quiere zarandear o acorralar, es decodificar uno de los destellos de luz más fuertes en su máxima expresión. Los demonios aborrecen cuando tú le mencionas la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hermano que fue acorralado por manifestaciones demoníacas de alto nivel. Literalmente lo estaban asfixiando. Y él pudo ver la sombra. Y escuchó la voz que le dijo, no podía hablar. Lo estaban ahorcando. Y él le dijo, escuchó la voz del Espíritu que le dijo, abre tu boca y repita conmigo, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo te reprenda. Y cuando él hizo la oración, dice que desapareció. Agarre ese código. Es muy fuerte eso. Ellos no pueden aguantar. Cuando tú le mencionas la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ellos huyen, eso lo quema, arde. Gloria a Dios. Entonces, el nivel de la voz de Dios más alto es cuando se activan todos los dones en tu interior y ya tú no necesitas de una gesticulación, tú no necesitas de un sueño para decodificar la voz de Dios, sino que ya cuando alguien te venga, ahora yo soñé esto, hay que hacer ciertos ejercicios para entenderlo a veces sí, a veces no, pero me ha pasado muchas veces. Cuando usted me habla de un sueño, usted me puede plantear 5 sueños, yo lo que digo es el ABC para que aprenda a interpretar sueños. No se apresure, los que están recibiendo don de interpretación de sueños, no se apresuren diciendo de que antes de que reciba la interpretación o antes de que pida la revelación de la interpretación del sueño. El Señor me dijo, no cometan ese error. Pueden caer en la exageración y en la adivinación, que es lo que hacen los falsos profetas. El Señor me dijo, ¿quién te dijo a ti? Primero pregunta si eso es mío. Una figura, un tipo, un símbolo puede tener varios significados y le envío los contenidos para que aprenda. Recuerdo que al primer nivel, cuando analizábamos los niveles proféticos, los niveles de la profecía, que le puse a investigar la cantidad de símbolos proféticos posibles según las diferentes fuentes con relación a la Biblia. Usted pudiese investigar para que abriera un abanico de posibilidades y entendiera que Dios no se sujeta a un solo símbolo, que un símbolo puede tener varios significados. Entonces, cuando usted se precipita a decirle que Dios me dijo, usted está exagerando. Usted todavía está pasando por encima al director de la orquesta, al Espíritu Santo, que es quien conoce todos los misterios. Que Dios me dijo, pero que Dios me dijo que sujétese a lo que dice la regla, pregunte a Dios, como dijo Dios a través del profeta Jeremías, reciban el sueño. Y después dicen que yo le dije, hacían de errar a mi pueblo. Y yo en ningún momento le dije, ni le mandé a decir. Dieron visiones de su propio corazón, engañando a mi pueblo y engañándose ellos mismos. Cuando yo levantara en medio de ti, profeta, le hablaré así, 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 así. Y si las señales de esas visiones no se cumplieran, no tenga temor de tal profeta, porque Dios está probando. Sí, Dios os está probando. O sea, es posible que aún el hombre o la mujer de Dios sean instrumentos para la gloria de Dios en ese momento. Pero llega un momento donde Dios te prueba a través de él, a ver si tú dependes de él o de la palabra que tú andas buscando a través de él. Y es por eso que muchos caen en la exageración por falta de fe, uno, por falta de confianza, por falta de dirección sabia, por falta de sumisión y entrega. Y Dios permite que sean confundidos y engañados y probados. Dios os está probando. No tendrá temor a la palabra de tal profeta, porque yo lo que estoy es probándote a ver si es verdad que tú crees en mí. Para mucha gente creen que todo lo que un profeta dice debe de cumplirse. I'm sorry, yo lo siento, yo vine a decirte que eso es mentira.
Y los falsos profetas siempre procuran que se les reconozca. Espíritu de adivinación se le abre. Portales del inframundo se le abren y comienzan a profetizar. Porque si hay alguien que sabe dónde se mueve una destrucción, es Satanás, porque Satanás es enviado para que provoque el asunto. ¿Quién más? Entonces, muchas veces el elemento principal que se da en esos tipos de profetas es que ellos lo que profetizan es destrucción. Tú no lo vas a ver en un mensaje de edificación ni de restauración, es muy raro. No tienen amor, promueven su propia gloria y viven justificando y diciendo y levantando contenido. Se cumplió, es para que lo reconozcan. Se cumplió tal profecía, todas son de destrucción. Le pongo el ejemplo de el profeta Jonás. Jonás es enviado a llevar una profecía a un pueblo llamado Nínive. Cuando es enviado a llevar esta palabra de destrucción, oigan la característica de la profecía de destrucción. Él piensa y cree que todo lo que Dios le diga pues debe de cumplirse según su propio designio. A él se le olvida que hay unos principios dentro de lo que es la palabra profética de destrucción que están ahí emparentados cuando obviamente no hay una sentencia definitiva de juicio para ejecutarla de manera irrevocable, que hay un principio que se llama misericordia y que Dios puede dar la profecía hoy, pero que en una semana, en 15 días, en un mes puede revocar eso. Muchas veces se lo revela el profeta, otras veces no se lo revela nada. Y ahí donde entra la autopromoción, es ahí donde entra la prueba de la intención de las emociones y la voluntad del profeta, a ver si se identifica con los pensamientos de Dios y con la misericordia divina. El profeta no se le perdió de vista en su radio de acción la misericordia. Y él quería que Dios destruyera toda una nación para que Dios cumpliera los caprichos que él tenía en su corazón y él quedase bien como el verdadero profeta y que su palabra se cumplió. I'm sorry, los verdaderos profetas no actúan así. Actúan apegados en una palabra de misericordia, que aunque Dios le diga, viene destrucción para Estados Unidos, viene palabra de destrucción para el continente africano, el continente asiático, destrucción para China, tsunami. Hermano, la Biblia dice que Dios, lo que en Ezequiel 32, que Dios siempre anda buscando intercesores para que hagan un muro, un vallado, para que Él no destruya la tierra. O sea, Dios está buscando intermediarios, intercesores, que clamen por misericordia, que se conviertan en puentes de misericordia, así como su Hijo el Cristo. ¿Para qué? Para Él aplacar la ira y para Él detener los juicios, porque no es de su interés supremo destruir las almas que Él mismo creó, sino que todas procedan al arrepentimiento, de manera pues que el profeta debe tener esa característica de misericordia, y para tener esa característica de misericordia y de amor debe tener una sintonía con el Espíritu Santo y debe tener una salud emocional plena. Esto es un mensaje de corte evangelístico, gloria a Dios. Esto se va a ir lejos, este tema. Bendito sea Dios. Varón, tú profetizaste y dijiste esto, no se cumplió. ¿Y quién te dijo a ti que todo lo que Dios ponga en mi labio tiene que cumplirse? Porque yo obviamente quiero que me reconozcan, o porque Dios tiene que cumplir los caprichos tuyos. Usted no sabe de profecía, usted no sabe de sensibilidad profética, usted no sabe de niveles de profecía, usted no sabe de la característica de una profecía. Usted no conoce siquiera lo que es un ambiente profético, usted no sabe cuál es el oficio de un profeta, usted no conoce los niveles proféticos, usted no tiene claridad ni entendimiento para discernir entre lo que es una manifestación de la gloria de Dios en niveles diferenciados, donde Dios puede revocar una sentencia y la puede cumplir cuando Él quiera, por encima del profeta y de quien Él quiera, porque Él es soberano. Usted no tiene profundidad, usted no conoce la riqueza de la profecía, usted no tiene la información, por tanto usted no tiene certeza para hablar de manera asertiva de los misterios de Dios. Cállese la boca y no juzgue. Deje de cometer bobadas, de cometer pecado. Usted, pastor, ministro, evangelista, profeta, que está por las redes sociales 7 veces descarriado, cállese la boca y no se acarrea juicio. Y me hablaba un hermano y me decía, mira, tú profetizaste contra alguien que blasfemó al Espíritu Santo. Y yo profeticé muerte sobre él porque el Padre abrió mi boca en juicio. Y sobre otros. Y me dijo, ese hombre borró todos los mensajes, no sé cuál haya sido el final de él, pero borró todos los mensajes que posteó. Con Dios nadie juega. Gloria a Dios. Usted no tiene para la capacidad de discernir el peso y la importancia de una palabra que viene cargada de el amor y la misericordia de Dios. Usted no conoce los alcances de la profecía.
Usted no tiene la revelación de los misterios, cállese la boca. Gloria a Dios. Usted no conoce los sentidos proféticos. Usted no tiene la mente de Cristo, por tanto, usted es reprobado y debe arrepentirse, porque lo primero que Dios demanda es que ninguno de los niveles proféticos es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica vivir lleno del Espíritu Santo, no con tu mente reprobada, bajo unos esquemas de pecado, pensando todo lo que te da la gana, con una mentalidad reprobada, con unos sentimientos contaminados y con una voluntad que no es la de Dios, hablando cosas que no vienen al caso. Cállese la boca, hermano. Cállese la boca, porque usted con eso lo que hace es que se acarrea juicio. Usted habla de lo que no entiende, usted murmura, usted se convierte en un murmurador. Y la crítica constructiva es un pecado, porque es murmuración. Usted no tiene sensibilidad al Espíritu Santo, cállese la boca. Usted no sabe cómo Dios habla, cállese la boca, gloria a Dios. Estoy reprendiendo a esos que están, exhortándole a esos que están hablando cosas que obviamente tenemos la profecía del hermano de Costa Rica, ni siquiera voy a mencionar su nombre. Todo lo que el Padre me ha venido diciendo se está cumpliendo. Yo no ando alegrándome de eso, porque la Biblia dice, cuando cayere tu enemigo, no te alegres tu corazón, porque Dios no me quitará de él el castigo. No nos alegramos del mal de nadie. Como él cae, puede caer cualquiera de nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que estar al traste es que Dios es el juez. Y él como juez justo le da a cada quien su recompensa. Nosotros vemos y escuchamos todo lo que él dice. Y nos circunscribimos en la misericordia de él. Entonces, la conexión constante con la mente de Dios es necesaria. Gloria a Dios. Por el Espíritu Santo. Salud emocional. Una persona con una salud, con emociones contaminadas, no puede fluir con nitidez y ser un instrumento del amor de Dios en la tierra. No es apto para la obra de Dios, lo primero. Una persona con sus emociones contaminadas, afectadas, no puede fluir con nitidez para ser un vaso de honra para la gloria de Dios en la tierra. Eso es mentira. Los profetas atravesaron por niveles de depresión, niveles de que tuvieron que llegar a esconderse, y tuvieron miedo, y le dije que el miedo es una puerta que abre la brecha a los enemigos, porque él te zarandea, te acorrala, y tú temes, tú te escondes, y tú huyes de él. Entonces el Señor te dice, tú no debes huir de él, sino que él debe huir de ti. Sal al aire, confía en mí, yo estoy contigo. Cuando tú huyes entonces de la presencia, cuando tú huyes de Dios, el enemigo te tiene acorralado, y los demonios entran, gloria a Dios, y se burlan de ti. Entonces es necesario comprender que necesitamos liberación continua y permanente. Necesitamos liberación continua y permanente. Usted puede caer en una depresión y mañana puede caer en un miedo, mañana puede caer en una situación, en una dificultad. ¿Dónde está el secreto entonces para usted permanecer firme, lealtad, en fidelidad, en santidad, en obediencia? Dependiendo continuamente del poder del Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo. Aferrándose a Él, buscando su presencia. Gloria a Dios. No haciéndose amigo del mundo. De manera que ya tenemos alrededor de 30 minutos. Se hace necesario conocer esto que le he venido hablando. Porque yo sé, esto no solamente para ustedes. Estoy grabando a los hermanos que están por Facebook, YouTube y otras redes sociales, que esto va a sacudir a muchísimas personas. Sería sacarle eso, las dudas, y advertir a algunos hermanos para que no pequen con su lengua. Para que dejen de estar cometiendo pecados y diciendo, no se cumplió, hermano. Si la profecía se cumple o no se cumple, no es mi problema. Yo lo que debo estar consciente es que Dios está hablando de mí. Ni siquiera doy seguimiento si se cumplió o no se cumplió. A veces Dios permite que te llamen, mire, varón, se cumplió esto, pero eso de dar seguimiento, se cumplió. Y editar el video y reeditarlo para justificarte y decir, se cumplió. ¿Qué es eso? Si Dios me usa a mí en Dominicana y por allá en China, en la Conchinchina, levanta a otro hermano profeta con la misma profecía, diga, no, que Dios me lo reveló a mí primero, cállese la boca, la profecía de Dios. Dios usa diferentes osos en diferentes regiones para traer la misma palabra. Porque si tú no entiendes el idioma de China, Dios va a utilizar a un dominicano en China o a cualquier hermano que esté en China que conozca el idioma dominicano para que revelen la voluntad de Él, porque a Dios no lo detiene nadie. La profecía no es de nadie. Eso es ser orgulloso y ser prepotente, creerte la última Coca-Cola, el vaso de agua en el desierto. Dios usa a quien quiere, cuando Él quiere, como le da la gana y cuando Él quiere. La atmósfera o el ambiente profético puede manifestarse en un momento cuando Dios puede tomar a un niño, a quien sea, y Él habla. Porque aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Yo puedo hacer con las almas lo que yo quiera. Él da vida, Él hace descender al sepulcro, Él hace descender al infierno, Él saca del infierno, Él bendice y Él maldice. De Jehová proceden la bendición y la maldición. Y le decía que Satanás no tiene ningún poder
sobre los hijos de Dios, porque nosotros tenemos una autoridad sobre sí mismos, que somos los que cedemos el espacio a Satanás para que entre. Si entendemos a Dios para aprender a vivir una vida de convicción plena de fe y de santidad, pues entonces no tendremos miedo a lo que el enemigo pueda hacer. Él caminará, pero va a ser debajo de nuestros pies. Entonces, los niveles del don de profecía. Y quiero agotar los últimos 20, 25 minutos para hablarle un poquito. Y esta es la segunda fase de lo que es el don de profecía. Gloria a Dios. Vamos aquí a tratar de utilizar los recursos de esta revista impresionante. Gloria a Dios. Nos quedamos, la última vez que hablamos de este tema, forma de cómo Dios se expresa. Gloria a Dios. Espíritu de profecía y ambiente profético. Yo creo que le hablamos de eso en el primer. El don de profecía es una de las manifestaciones del Espíritu Santo mencionado en 1 Corintios 12:10, Romanos 12:6 y Hechos 12:18. Es una operación del Espíritu Santo dada a la iglesia y debe ser ejercitado con reglas y medidas establecidas en las Escrituras. Ya les mencioné todas y cada una de las características que deben ser tomadas en cuenta. El don de profecía no debe confundirse con el ministerio de profeta. La razón es que el don de profecía es para edificar la iglesia, para exhortarla y consolarla. Y este don que opera en los creyentes no trae revelación, activación de la atmósfera por el Espíritu Santo. A veces sí, a veces no. Dios puede hablarte, puede utilizarte a ti en un lenguaje pasivo, como le dije a usted, y no dice, y no deja de entrever de que quizás no es Dios. Entonces se pueden confundirse. Por eso dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué dice conforme al poder que Dios da? Bueno, para que todo de manera diferenciada se nos ha otorgado una capacidad de operar en el don, en el oficio también, pero también en el don de manera particular, en el don que adorna al don primario, al ministerio. Hay una capacidad que es dada a cada uno. Los niveles proféticos tienen niveles de discernimiento, niveles de conocimiento, niveles de destreza y de habilidades que obviamente deben ser conocidas y ejercitadas. La diferencia del espíritu de la profecía al don de profecía es que el primero solo opera en ocasiones. Escuchen esto, pero el don de profecía está activo permanentemente en la persona, solo que depende de la fe del que lo posee. Les dije que hay niveles de fe, hay niveles de unción, y los niveles de fe son proporcionales a los niveles de unción. Un profeta o un pastor con un nivel de unción que puede ser tener una duplicidad de ministerio promedio, además de ser pastor, también es profeta. Vemos que tiene una duplicidad de características y una duplicidad de unción, o una triplicidad, vamos a decirlo así, porque el pastor debe ser maestro, debe ser apto para enseñar, cuidar, proteger y guiar. Si tiene esa característica, pues entonces debe ser un maestro para poder alimentar, para enseñar de manera sana a la grey, a las ovejas. Entonces, profeta, además de profeta, una unción profética, tiene revelación de los diseños celestiales. ¿Entienden? Entonces, el don de profecía opera en ocasiones, pero el don está activo permanentemente en la persona y depende de la fe. Ya le dije que hay niveles de fe. Eso va a estar conectado a un nivel de fe que tú tienes, y ahí tienes que descubrirlo. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, dice el apóstol Pedro, Pablo. Dice, las 4 hijas de Felipe, el evangelista, profetizaban como ejemplo de este don, pero no hay prueba alguna de que ellas hayan sido profetas. Escuchen esto. Porque yo profetice, ya yo soy un profeta. No necesariamente es así. Le hablé de los niveles, le hablé de la atmósfera profética, o el espíritu de profecía, o el ambiente profético. El oficio de profeta es la manifestación de Jesucristo, que depositó en 5 ministerios de ascensión, como nos menciona Efesios 4:11. A uno puso Dios primeramente apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el oficio de profeta tiene esa característica, que edifican al cuerpo.
La función del profeta es la de activar impartición de dones. Activar es una cosa. Y llamamiento a ministerio. A ser profeta tiene la particularidad que le dice al creyente el tipo de ministerio que tiene, porque debe tener discernimiento. Si obviamente tiene un llamado extraordinario y se ha sido equipado. Él confirma a la iglesia, por eso en algún momento dice Pablo, que los profetas tenían una abundancia de palabras porque confirmaban a los hermanos en la iglesia. Ellos direccionaban al pueblo y le decían lo que el Señor le ponía en los labios para que pudieran caminar de manera efectiva en el ministerio. Ellos traen revelación de la palabra y de los sucesos que competen a la iglesia. O sea, el profeta de oficio predica y establece fundamentos con el fin de preparar el camino del Señor, como lo es el caso de Juan el Bautista. No venimos o no vienen los profetas a cambiar doctrina, sino a sobreedificar sobre el fundamento y la roca que es Cristo. Jesús dejó su palabra escrita y aquellos apóstoles y profetas que fueron levantados con anterioridad a nosotros fueron las bases. Ellos fueron sacrificados la mayor parte o casi todo, y ellos se constituyeron en la zapata, ¿verdad?, de ese edificio. Nosotros edificamos sobre ese edificio, no venimos a cambiar lo que ya está escrito, no. Cuando usted escuche a un profeta que venga alterando lo que ya está escrito, diga, ese profeta necesita ser alineado y no conoce la voluntad de Dios, no conoce la palabra profética en mi primer nivel de revelación de la palabra profética que se ha escrito, debe comerse rollo. El profeta suplica al pueblo, se vuelva a Dios. Es el mensaje de la predicación, de la conversión y el arrepentimiento. Jesús enseñaba, Jesús predicaba el evangelio, lanzaba la semilla de arrepentimiento, Jesús echaba fuera demonios, Jesús sanaba a los enfermos. 4 características primordiales en un ministerio de restauración, en un ministerio de edificación y de consolación. Si no tiene esa característica, pues entonces es incompleto. Jesús exhortaba al arrepentimiento y guiaba al pueblo a hacer y renovar pacto, con el fin de madurar y capacitar la iglesia y perfeccionarla a los santos para llevarlos a la medida del varón perfecto, como lo dije anteriormente. Entonces, siendo que las escrituras son inspiradas, la profecía escrita es la más alta. La profecía escrita es la más alta inspiración de la revelación inefable de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la profecía escrita, estamos hablando de la palabra escrita, la Biblia, la que el Señor nos dejó, la carta de amor que está escrita. Y debemos pedir revelación de ella. Eso es lo que hacemos nosotros, pedir revelación. No traemos un fundamento diferente, todo está escrito. Pero muchos no tienen la revelación. Se han vuelto, como dijo Pablo, apóstatas. El apóstata es aquel que un día gustó de la benignidad del Señor, gustó de la presencia de Dios, recibió la inspiración, recibió la revelación, fue restaurado, pero en algún momento se desvió de eso. En la carta segunda de Juan, capítulo 1, verso 9, dice el que se extravía de las enseñanzas, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El que no persevera en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no tiene a Dios, no tiene al Padre, no tiene al Hijo y no tiene al Espíritu Santo. Ha apostatado de la fe, ha sido reprobado. Pero Pablo lo dice aún de manera más terrible. Dice, y muchos por no haber creído a la verdad, o sea, los que se desviaron y apostataron. Aquellos que continuamente se volvieron contumaces, estoy parafraseando. Aquellos rebeldes que ya se convirtieron en lobos rapaces. Pablo lo explica de la siguiente manera. El Señor permitirá que sobre ellos opere un espíritu de engaño, de mentira y de error, para que crean a la mentira y se pierdan. Y yo soy de lo que digo que cuando cae un ungido, de la talla y la dimensión de muchos que han caído en estos últimos tiempos, y mucha gente dice que ellos estaban en la gloria, vamos a dejarlo quieto, porque Dios tiene la última palabra. El único que sabe si salvó o condenó es Jesús, es el Padre. Apostataron de la fe y no crearon en un siervo, en un ministro que haya caminado 40 años, al final de la jornada se caiga y se desvíe de los fundamentos doctrinarios de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, llegando a apostatar de la fe. Son falsos apóstoles, se convierten luego en falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros. Perdieron de vista la revelación.
ya se convierte en ciego, guía de ciego. Ciego, guía de ciego, cayendo al hoyo, al mismo hoyo. Soy de los que digo que cuando cae un ungido se lleva miles y miles y miles entre las patas, porque hay gente que pone la mirada a Dios a través del ejemplo de ese líder que Dios usa. Eso es que Dios, cuando corrige a un líder, por lo que Dios corrige a un líder que anda en esa dimensión, no corrige quizá a un nuevo creyente que apenas termina de llegar. Dios es un Dios de misericordia. Y hay unos principios entonces que luego deben ser valorados en su justa dimensión para aplicar la justicia divina, que son rectificación, justificación, inocencia. Justificación, rectificación e inocencia. Yo tomo en cuenta esos principios. Por lo que Dios me condena a mí, quizás no lo condena a un nuevo creyente. A mí me exigen más cosas que ya yo conozco. Entonces, le decía, las escrituras son inspiradas y la más alta revelación es la palabra escrita. Por eso que Dios continuamente dice a los nuevos convertidos, escudriñen, y lo dice en un lenguaje profético, cómanse el rollo. El rollo era el pergamino, la palabra que Dios trajo a los antiguos profetas, a eso le llamaban los rollos. La ley, los profetas, hoy le decimos Biblia, conjunto de libros al cual hay que prestarle atención, comenzando a estudiarlo, pidiendo revelación, orando, humillándose, pero no ni que leyendo sin la invitación de la presencia del Espíritu Santo. No lea, que usted no va a entender nada. Él es el que conoce la interpretación de todo, él es el director de la orquesta. Le decía que los 3 niveles proféticos anteriores, de los cuales le hablé, niveles del don de profecía, de forma de cómo Dios se expresa, y espíritu de profecía o el ambiente profético, esos 3 niveles, gloria a Dios, tienen un margen de error. Tienen un margen de error y pueden fallar porque son hombres expresando lo que escuchan del corazón de Dios. Pero la profecía escrita por Dios es inefable. Es decir, es posible que en algún momento tú falles, porque quizás tú no estés en un ambiente adecuado para fluir en la atmósfera de Dios, o quizás te falten ciertas habilidades y conocimientos de lo que la Biblia dice. Y para tú poderlo recordar, tú tienes que hacer un ejercicio en lo que la Biblia dice. Yo siempre digo que cuando usted va a ministrar, menciona el texto bíblico, utiliza eso como un arma, como un recurso para usted bombardear. Escrito está, le dijo el Señor Jesucristo a Satanás. Ay, ¿por qué le menciono las escrituras? Bueno, porque es la palabra que el Señor pone en nuestro alcance para que la usemos con propiedad. Pero si tú no la conoces, no lo... Escrito está, ¿a dónde está? No solamente de pan, sino de toda palabra que sale. Ah, cómete esa piedra, convierte esa piedra en pan y cómete. No, escrito está, no tentarás. Es una guerra de palabras. Usted tiene que conocer las Sagradas Escrituras para poder poner la palabra de Dios con propiedad, valga la redundancia. Entonces, se puede caer en un margen de error. Se puede fallar. Después, un hombre expresando lo que escucha del corazón de Dios. Pero la profecía escrita por Dios es inefable. Y aún esa la utilizan y la distorsionan porque la adulteran. La adulteran. Hay una Biblia por ahí, la Biblia satánica, y libros que escriben de que es la Biblia. Ahora hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, podríamos decir que este nivel profético es el grado más alto. El grado más alto. No estoy hablando de la voz. Estoy hablando de los niveles del don de profecía. Usted debe conocer Biblia. Gloria a Dios. Debe conocer Biblia. El nivel más alto. Nivel más alto. Conocer la palabra de Dios. La expresión palabra profética más segura, según 2 de Pedro 1, 19 al 20, es usada para referirse a los libros proféticos del Antiguo Testamento. El libro profético del Antiguo Testamento era el Pentateuco, o sea, 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Pentateuco. Ahí vemos expresada la voluntad de Dios para la dirección y guianza de todo un pueblo en diferentes áreas, no solamente en el área espiritual, sino en el área social, en el área de comportamiento del prójimo con el prójimo. Muchos confunden eso. La ley fue abolida, hermano, cállese, que usted no conoce lo que significa eso. Todas las naciones de la tierra tienen que mirar.
sobre lo que es el ejemplo del pueblo de Israel como nación, a quien Dios le reveló el misterio de la gobernanza en términos humanos. Lo que obviamente algunos no conocen es la parte espiritual, porque Israel es una nación teocrática, es decir, con bases o fundamentos en la revelación dada por Dios. Aleluya. De manera pues que se debe prestar atención. Se debe prestar atención a este nivel profético, la palabra escrita. Gloria a Dios. Palabra profética más segura, dice Pablo. Sin menospreciar la profecía, porque hay gente que menosprecia la profecía. No creen a la palabra voz de Dios, no creen al Espíritu Santo. Es más, dicen que hay una cesación del carisma, del don, de la manifestación del Espíritu Santo. Es un error grave. Porque entonces la mesa tiene 4 patas. Si no se crea la revelación del Espíritu Santo, entonces va a andar cojeando y hay apostasía. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, siendo las cosas así, que las escrituras son inspiradas por Dios, la profecía en ellas son inspiradas. Cuando habla de inspirada es que el Espíritu Santo sopla sobre nosotros y nos hace entender. Y Pablo hablaba de esto de manera continua. Oraba para que el pueblo fuese revestido de un nuevo entendimiento, de un conocimiento nuevo cada día. O sea, de una infalible revelación. Hay textos que están en la Biblia y tú no puedes entenderlo a veces. ¿Qué significa esto? Y tú vas y consultas, ¿y qué significa eso? Pero Dios quiere darte la revelación a ti mismo. Ya la ABC que yo siempre le planteo, señores, pidan ser llenos del Espíritu Santo y diga, Señor, ¿qué significa esto? Siéntese y espera, escuche, que le va a hablar. Dios le va a hablar a usted, porque Él desea tener conexión con usted, que usted entre en intimidad. Hay que pagar un precio, hay que estar en obediencia, hay que buscar la presencia. Son inspiradas e infalibles. Debemos entender claramente que aunque no lo definimos como un nivel profético, la revelación escrita es la manifestación más completa de la expresión de Dios al mundo entero, no solamente a la iglesia. Y que está disponible a todo aquel que quiere escudriñarla y entenderla, porque es el mensaje de salvífico para toda la raza humana. Aunado a la forma en que Dios se expresa, entendemos que tenemos también niveles de la expresión, en la expresión de la voz de Dios. Ese es el nivel que yo quiero desarrollar conjuntamente con ustedes. Niveles, escuchen esto, los niveles proféticos. Pero aquí estamos hablando de los niveles de la expresión. Niveles en la expresión, le voy a cambiar el tema, niveles en la expresión de la voz de Dios. De la voz de Dios. Entonces, hermano, esos niveles de la expresión de la voz de Dios necesariamente se necesitan varias cosas que se las voy a mencionar antes de cerrar. Ya tenemos casi 1 hora. Hay varias cosas que deberán entender. Entendemos que los niveles proféticos, voy a hablar el primero, como la forma de calificar la expresión de Dios, la forma de cómo Él habla, la profundidad en cuanto a su revelación, a su palabra, la riqueza y la cantidad de información, la certeza y la claridad, debe ser investigado, debe ser analizado en su justa medida, en cada uno de manera particular. ¿Qué profecía prefiere, como lo dije anteriormente? ¿La profecía de un ministro maduro o la de un ministro profético que inicia? Sé cuál es tu respuesta. Estoy repitiendo lo que tengo en mi nota acá. En la medida que creemos en conocimiento, carácter, escuchen esas 4 palabras, agarren. En la medida que crecemos, 1, en conocimiento, 2, en carácter, 3, sintonía con Dios, dígase más bien guianza, estaremos creciendo en los niveles proféticos. Veamos
un recuadro que le quiero compartir. Le quiero compartir este recuadro. Y aquí vamos a cerrar ya, porque ya tenemos 1 hora lo justo. Gloria a Dios. Yo quiero que esto sea aprovechado de manera extraordinaria. Tenemos entonces en uno de los laterales de sus lados, en el rectángulo, gloria a Dios, tenemos aquí, en ese lado dice sintonía con Dios, guianza del Espíritu Santo, madurez. Le hablé de 3 aspectos que debemos tomar en cuenta: carácter, conducta, sinónimo de carácter, sintonía con Dios. Tenemos que tener conocimiento de doctrina y conocimiento general. En función de esos 4 aspectos, entonces ya va a venir lo que es el nivel de la profecía en tu vida. Y serás apto en y enteramente preparado para toda buena obra, como dijo el apóstol San Pablo. Entonces, concluimos, déjame mandarte el recuadro para que tú veas la figura. Gloria a Dios. No puedo compartirla, hay problemas que hay con la multimedia, la aplicación. Entonces, sintonía con Dios, conocimiento, doctrina, conducta y carácter. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Un pastor o un profeta que no tiene sintonía con el Espíritu Santo, que no habla conforme a lo que está escrito, que altera la interpretación de lo que está escrito, que no conoce doctrina, que falla en los puntos fundamentales doctrinarios, que no expone con propiedad la palabra de Dios, que no vive lo que predica, que además tiene falencias en cuanto al conocimiento revelado, ese hermano, obviamente, su contenido debe ser desechado, espurio, porque el Señor dice que aquel quien enseñe y ofendiere aún en un punto su santa palabra, su mandamiento, su decreto, su estatuto, su doctrina, así mismo será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y aquí hay una característica extraordinaria que el Señor dice: si no tiene fruto, estoy parafraseando, no califica. Si sus emociones están afectadas, si no tiene carácter, debe reflejar el amor de Dios en prima fase. Es la señal por excelencia de la virtud divina, por excelencia, que debe envolver la vida de un hombre o una mujer de Dios, que se llame profeta, pastor, evangelista, como se quiera llamar. Por su fruto lo conoceréis. Debe tener amor. Si no tiene amor, ese hombre tiene que arrepentirse. Aunque quizás no tenga el conocimiento, aunque quizás no tenga la dirección y guianza plena, aunque quizás no conozca de la doctrina, porque quizás es nuevo y está en pleno proceso de formación, eso no quiere decir que quizás por eso es un falso. No, aquí estamos hablando de gente que fueron activados, que fueron preparados, que fueron enviados, pero que en el camino se desviaron, se descuidaron, se cayeron y ya cayeron en el error. No perseveraron en la enseñanza, no perseveraron en la doctrina, perdieron la sintonía, se desviaron del camino de la fe, fueron reprobados. Ya el conocimiento que tienen es humano, literal y diabólico, de espalda a lo que Dios dice. Ya con su conducta y su carácter y su testimonio niegan la fe. Entonces sus hermanos cayeron de la gracia de Dios. Falso profeta. Señores, hasta aquí los niveles del don de profecía. Estaremos más adelante dándole continuidad a esta serie de los niveles de la expresión de la palabra profética del Señor. Los niveles de proféticos, niveles de don de profecía. Niveles de don de profecía, esta es la parte número 2.
Entonces, oramos para que todos aquellos que vayan a ver el contenido sean edificados por la gracia, por el poder del Espíritu Santo, por el nombre de Jesús. Que el Señor le guíe, le ilumine el entendimiento, un conocimiento nuevo, que aprendan a tener reverencia, a no hacer prejuicios de manera apresurada, que no digan Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho nada, que aprendan a filtrar la revelación que reciben y esperar respuesta del Espíritu Santo, que pregunten siempre, parados en los caminos, como le dijo el Señor a Jeremías en algún momento cuando el pueblo había sido desviado, se había desviado, andaban sin rumbo. Se la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. Se dile que se paren en los caminos, que pregunten, que miren, que vuelvan a la raíz, a los fundamentos antiguos, a las sendas antiguas, y que cual sea el camino, que vuelvan por él. O sea, miren hacia atrás, arrepiéntanse y conviértanse. Y yo estoy dispuesto a perdonarle. Todavía hay oportunidad, dice el Señor. Hay oportunidad, dice el Señor, para todo aquel. De todos mis hijos, dice el Señor, y de los que no son hijos, para que se arrepientan. Porque vendrá el momento donde ya no habrá oportunidad. Dice el Señor en este día, Eclesia, América Latina, gloria a Dios. Y donde quiera que pueda llegar este mensaje de habla hispana, o en inglés, o en cualquier idioma, dice el Señor, hay esperanza. Estoy llamando todavía, las puertas están abiertas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, no endurezca su corazón, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, oh gloria a Dios. El arca está abierta, dice el Señor. Pero cuando venga la devatación, cuando venga mi ira, la manifestación de mi ira y el juicio se ejecute, ya no habrá oportunidad. Sino que ya se habrá perdido la oportunidad para el arrepentimiento. El Señor no quiere que te pierdas, hermano. Hermano que me está escuchando, que me va a ver a través de los medios. El Señor no quiere que te pierdas. El Señor no quiere que te pierdas. El Señor me dice, no quiero que te pierdas. Arrepiéntate pues. Estoy enderebracando a través de este mi vaso, llamándote para que te arrepientes. Estoy tocando, dice el Señor. Estoy tocando la puerta de tu corazón. Mi espíritu, se está tocando la puerta de tu corazón. Y tú sabes porque sabes que no puedes llegar más lejos. Que si has visto este mensaje, has visto esta disertación, es porque Dios te está diciendo, para, detente, pregunta, mira, medita, arrepiéntete. A ti evangelista, a ti pastor, a ti profeta, a ti siervo, sierva, que el Señor hace muchísimos años te está diciendo, detente y arrepiéntete porque no quiero que te pierdas. Yo quiero restaurarte, yo quiero levantarte. Te estoy dando la oportunidad de que te humilles ahora mismo. Si has escuchado este mensaje, yo te invito para guiarte en esta oración. Y yo quiero que tú le digas al Padre, en el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Que tú perdones mis ofensas y me ayudes a perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Que tú reinscribas mi nombre en el libro de la vida y me dé la oportunidad de entrar ante tu presencia con un corazón limpio y sincero. Que tú, Señor, saque todo error y toda duda y toda confusión que en algún momento me sembraron porque me descuidé y me deslicé por no prestar atención a tu voz. Padre eterno y Dios de gloria, que tú me alimentes diariamente y me lleve a aguas. Manantiales divinos donde yo pueda experimentar el río de agua viva. Que tú, Señor, me alimente y me lleve a pastos donde haga alimento fresco cada día, porque yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Señor, que tú me des la capacidad y la oportunidad de ser un instrumento y un vaso útil una vez más. Y no me deseches. Como otros que han sido desechados por su rebeldía y desobediencia. Oh, gloria a Dios. Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin.
Que sea yo un instrumento de honra tuya en esta tierra, no una vergüenza, para que tu evangelio no sea blasfemado. Guíame y dirígeme, Señor, por tus sendas, por tus caminos. Ayúdame a ser fiel, a obedecer, a ser una persona apta para tu evangelio, para predicar tu evangelio, a ser una persona llena de amor, a no creerme la última Coca-Cola en el desierto, sino que sea niño manso, sencillo y humilde, dispuesto a escuchar y obedecer tu voz donde quiera que tú me mandes. Si has hecho esta oración juntamente conmigo, pues entonces te felicito porque has sido renovado y restaurado y el Señor te ha dado la oportunidad para que una vez más te levantes en su nombre. Es aquí el tiempo de la gran cosecha, el tiempo y la oportunidad que Dios te da. Así que te bendigo en este día en el nombre de Jesús. Y nos veremos en una próxima ocasión cuando estaremos compartiendo la palabra del Eterno contigo.